a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada? Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa mañana estamos en Radio Yiré en los 104.5 FM. La bendición de Dios sea sobre sus vidas. Dios es fiel en esta hermosa mañana donde muchos nos deleitamos y nos gozamos porque nos hemos levantado con nuevas fuerzas, aliento y perspectivas en nuestras vidas para avanzar conforme al plan de Dios. Que la voluntad de Dios guíe tu vida y que su presencia y su unción cubra tu vida de toda situación adversa que pueda atravesar este día. Recordemos qué bonita esa palabra cuando nos dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Cuán poderosa es esta palabra. Reciba la bendición de Dios allí donde usted se encuentra en esta hermosa mañana y de norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad de Jinotega y más allá. Saludo a todos nuestros hermanos que están constantemente conectados a las diferentes plataformas digitales, a los que están en internet, a los que escuchan en vivo en sus hogares la radio. Bendiciones, amados hermanos. Ahí Dios sea bendiciendo su vida. De diferentes formas Dios nos bendice. Y es así que bendición no solo es su casa o la riqueza que Dios le ha permitido, sino que también el conocimiento, la salvación y muchas oportunidades que no las podemos visualizar, pero están allí y son parte de la bendición que Dios ha entregado a cada creyente. El día de hoy vamos a leer una porción bíblica en el capítulo 22 de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas,
los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya, bendiciones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hermosa mañana mientras nuestra hermana Marilyn nos va buscando la alabanza. Él es Jehová en la voz de Dani Berrío y la estaremos escuchando posteriormente de esta oración. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, eres nuestro consuelo y nuestro refugio. Gracias en esta hermosa mañana. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres nuestro ayudador, Señor. Gracias, Padre eterno. Alabamos y bendecimos tu nombre. Llénanos de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Guárdanos, Padre amado, de toda circunstancia difícil. Que tu presencia sea sobre la vida de aquellos oyentes, Señor amado. Aquellos que están pasando momentos difíciles, pruebas, donde tendrán que tomar decisiones, Señor, que sean dirigidas por la unción y por el poder tuya, Señor. Oro por cada creyente, Padre, para que usted le fortalezca espiritualmente, oh Dios mío, y pueda recibir ese gozo, esa paz, Señor amado, que solo la encontramos a través de la palabra y está en la escritura bíblica. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Escuchemos la alabanza. Él es Jehová en la voz de Dani Berrío. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová,
Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. La palabra de la cruz. Ajá. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Dios continúe bendiciendo tus vidas. En estos momentos vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a irnos al profeta mayor llamado Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2. Y la palabra de Dios se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Jehová dijo, así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amado Dios, te damos gloria y honra. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, dice tu palabra, Señor amado. Entendemos de que tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro camino. Es la palabra que martilla, Señor, cualquier situación que esté en nuestras vidas no de acorde a tu palabra, Señor. Es la que nos redarguye, la que nos instruye, la que nos dirige, es viva y es eficaz y es cortante hasta lo más profundo de nuestro corazón. Llénanos de tu presencia, de tu poder, Señor. Endereza nuestros pasos, Padre eterno, nuestra mente, nuestros pensamientos, que podamos a entender, Señor, lo que tú nos hablas a través de tu palabra. No conforme a la voluntad humana, Señor, sino que podamos sujetarnos bajo tu voluntad, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre de Dios, amados hermanos. En esta hermosa mañana, el día de hoy, vamos a meditar bajo el tema reverentes a la palabra de Dios. En este mes de septiembre que se decretó según la ley a nivel nacional, el Día de la Biblia, el último domingo de septiembre, alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque septiembre es un mes de la libertad. Para mí representa un mes de la libertad porque es el tiempo que se conmemora la hazaña histórica de muchos héroes de la patria, donde ellos también en aquel momento lucharon de una forma muy grande para poder expresar y hallar la libertad que querían en esta nación. Pero el último domingo de este mes me da el poder histórico de la palabra de Dios
que revierte que cualquier hazaña del hombre y se impone a la hazaña que hace Dios, a la actividad heroica en el hombre, y es que el héroe más grande entre todo lo que puede haber en esta naturaleza humana es Dios, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, el que fue inmolado en la cruz del Calvario, y cuando éramos niños escuchábamos aquella poderosa alabanza de que decía de los héroes, que es el hombre araña y que es Batman y que es acá y es allá. Y había todavía una alabanza que cantaba Francisco Orantes, y cuando estábamos en los ministerios lo podíamos dramatizar para podernos enfocar acerca del tema Mi héroe delante de la niñez de nuestra iglesia. Pero el día de hoy quiero reportarte un tema principal que la palabra de Dios no abarca, que el héroe de todos los tiempos fue, y aquel día el capítulo 1 del Evangelio de Juan nos dice que el verbo era la palabra y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y que este verbo para mí es un héroe porque él fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre y murió aún siendo inocente para darnos la libertad. La libertad dice que se adquiere cuando el apóstol Juan me dice en el capítulo 8, versículo 32 hacia el 36 de esta carta, de este evangelio de Juan. Y entonces me dice, la verdadera libertad la encontraréis si creéis en el Hijo de Dios. Entonces este héroe ha venido reflejando su palabra y es Jesucristo, el Cordero de Dios. Es el Rey de Reyes, es el Señor de los Señores, es el fuerte y poderoso en batalla. Es el gran yo soy, el todopoderoso, el que trajo la libertad, siendo en el Antiguo Testamento una revelación de la palabra a través de la profecía bíblica de muchos profetas, donde el pueblo tenía ansias y expresaba de que necesitaba un rey, necesitaba alguien que se levantara para traer libertad a la nación de las diferentes adversidades, porque había caído en las manos de muchos imperios, pero muchos no creían que lo que Dios hablaba en la palabra era de que Jesús venía a traer libertad de la confusión, del pecado, de la maldad, de las mentes trastornadas, de las mentes poseídas por demonios, de las personas que tenían enfermedades incurables. Muchos de estos no lo miraban de esta forma porque para ellos un héroe era aquel que estaba luchando en contra del imperio romano. Pero el día de hoy quiero expresarte que la palabra nos da a conocer el poder de lo que es la sangre de Jesucristo, que se convirtió en la palabra viva y habitó entre nosotros. Salomón edificó un templo glorioso para el Señor, pero nuestro Padre Celestial desea más que esto, que nuestras expresiones públicas. Quiere que nuestros corazones sean humildes, sean entregados, que nuestro deseo sea recibir la palabra en nuestro corazón, de almacenar esta palabra, y no solo esto, sino de hacer obediencia, reverencia y vivir conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Así de que el Salmo 119, 105 nos da a conocer lo que dice la palabra. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces puedo entender que cuando el salmista comienza a citarme esta poderosa palabra en el Salmo, se está refiriendo a la palabra de Dios. Y es que cuando usted se siente afligido, tome la Biblia en su mano y lea una porción bíblica y usted sentirá el amor de Dios sobre su vida, trayendo consolación en medio de esta dificultad que está atravesando. Ahora vamos a leer el versículo 111. Dice la palabra: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Las personas que guardan la palabra de Dios
el creyente que guarda la palabra, porque algunos toman la palabra como amuleto. Algunos toman el Salmo 91 como un amuleto que los protege aunque anden en una vida de pecado. Pero la realidad es que la palabra no es amuleto. La palabra es efectiva y es poderosa cuando usted vive una vida de reverencia y de obediencia delante de Dios y de los hombres. Y es que usted y su persona y mi persona nos esforzamos para poder hacer esto, porque quiero decirle que la palabra de Dios nos dice en la carta de Hebreos y en Romanos que nosotros nos presentamos delante de Él como un sacrificio vivo, nuestro cuerpo. Y es donde la palabra nos revela que debemos de abstenernos de muchas cosas. No todas las cosas las puedo hacer. Tengo la libertad de hacerlas, sí, pero no me es permitido. En mí adentro, Dios permite de que haya formas de seleccionar, pero el pensamiento que Dios me redirige bajo el poder del Espíritu me acciona qué cosas son y forman parte de mi vida como creyente y están conforme a la palabra y qué cosas no están de acorde a la vida de un creyente. Por lo cual, no todas las cosas me son lícitas. Están a la oferta del día, pero no todas estas cosas yo las puedo tomar. ¿Por qué? Porque esto sería estar de una forma irreverente a la palabra de Dios. He ahí que la palabra nos dice en Santiago, cuando Santiago escribe, el apóstol comienza a darnos la palabra, escribe a la iglesia y a la iglesia actual comienza a referirse de estos tiempos, de que no seamos oidores olvidadizos, sino que tomemos la palabra y la tomemos y la comamos a como hizo aquel profeta que tomó el rollo del libro y lo comió y al comienzo era amargo, pero después sintió de que algo asentó dentro de él, de que comenzó a intervenir y a cambiar el nivel de su vida. Así de que usted y mi persona no podemos cambiar porque simplemente digamos, yo voy a cambiar y esforzarme e irme a poner en ayuno y oración. No, es porque usted debe de hacer todo esto que le he dicho, pero vaya bajo la acción del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros y hacemos obediencia y reverencia y nos humillamos y nos arrepentimos totalmente en nuestro corazón de muchas cosas que podemos practicar aún siendo cristianos y no son agradables a Dios, y entonces la amonestación a través del poder del Espíritu de Dios llega a nuestras vidas diciendo, no, sigue adelante, ¿te acuerdas? No estabas animado, estabas desanimado, ahora levántate, vuelve a orar, vuelve a leer la Biblia. Y muchas veces cuando uno va caminando le dice el Señor, es hora de que vayas a leer la Biblia. Y muchas veces cuando esté en su trabajo o ahí podemos experimentar que hay momentos donde uno está en su almuerzo y el Señor llega y le dice, ahora lee la Biblia. Yo quiero decirle que en este mundo caído que vivimos, donde hay dificultades, hay pruebas, hay lucha, hay tentaciones, hay personas que llegan y quieren poner el factor de intransigencia para que nosotros nos rebelemos en contra de la palabra. Es ahí cuando nosotros necesitamos seguir la voluntad de Dios y ser reverente a su palabra, porque el que cree en Él nunca será avergonzado, lo dice su palabra, y el que vive en Él vivirá por siempre. El apóstol Pablo no le importaba de que algún día él iba a morir, no sabía cuándo, pero él decía, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él. Ahora quiero que usted crea lo que la palabra sigue diciéndole y remarcándole las promesas. ¿Qué significa la Biblia para usted? Lo que Dios le ha dado. Para mí significa la muerte de muchos héroes, de muchos hombres y mujeres que renunciaron al yo, que renunciaron a su hogar, que renunciaron a su comodidad,
que renunciaron a su familia, porque estas personas fueron llevadas presas por predicar esta palabra, por redactar esta Biblia, por imprimir esta Biblia a punto de sangre, a punto de persecución, a fuego, a hoguera. Ellos fueron perseguidos para que nosotros hoy tengamos esta Biblia en nuestras manos. ¿Cuántas veces la leemos? Pero cuántas veces la ignoramos porque no la cumplimos, y el Señor remarca nuestras vidas. Es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver a la senda antigua, es tiempo de volver a este evangelio que predicaban nuestros padres, nuestros abuelos, los primeros cofundadores misioneros. ¿A dónde están estas personas? El fuego de Dios se ha apagado porque muchos han dejado de hacer lo que dice su palabra. Muchos han ido tras Baales y la palabra de Dios no se contradice. Dios no puede ser burlado, o le sirve a un señor o totalmente no le puede servir a dos. Y entonces el Señor remarca en nuestras Biblias qué significa la Biblia para nosotros. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están conectados en esta hermosa mañana. ¿Qué significa la Biblia, hermano, para usted, para mi vida, para todos aquellos que están conectados a Radio Jireh y nos están en esta hermosa mañana viendo por las redes ahí? ¿Qué significa? La Biblia para mí significa mucho, hermano, y es un libro sagrado y esencial en la vida del creyente y en la vida del no creyente, en la vida de aquellas personas que aún no conociendo a Jesucristo, erróneamente ellos toman el Salmo 91 y el 23 como un amuleto y ahí lo andan y dicen: el Señor es mi pastor, pero viven una vida fuera de su gracia, de su amor y su perdón. Y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero está viviendo una vida de pecado. Entonces me es bonito creer que la palabra tiene promesas, tiene muchas valores que se inculcan en la vida de cada hombre y de cada mujer, pero también la palabra tiene correcciones y a muchos nos gusta solo la promesa, la bendición, la palabra que dice yo te voy a bendecir, pero no le gusta cuando le dice humíllate, búscate, aléjate del camino extraviado, porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero el final es camino de muerte. La Biblia es el momento que nos narra y nos comienza a decir las leyes, los principios para ayudarnos a vivir una vida mejor delante de Dios y de los hombres. Aquí en esta Biblia Dios nos ordena y nos dice cómo comportarnos de verdad, reflejando su amor, su bondad, su misericordia en nuestras vidas, y también nos dice que el que no cumple su palabra traerá juicio sobre su vida y sobre sus generaciones. Y es que mucho esto no lo queremos entender y creemos que tener la Biblia en nuestra mano y no leerla creemos de que es cualquier cosa, pero no es así. No la leemos, estamos desobedeciendo a Dios. La tiene rumbada en su estante, en su sala, en su mesa de noche. No sé cuántas Biblias tendrá usted cuando en aquellos tiempos nadie tenía Biblia, pero las personas honraban a Dios de todo corazón, amado hermano. Y era el temor que se tenía a Dios, que en una congregación un niño no corría. En una congregación las personas no se salían afuera. Los músicos no se salían afuera después que terminaban de tocar en el altar. ¿Sabe qué pasaba? La gente era reverente. La gente no sabía de teología, no sabía de Biblia, no sabía de muchas cosas, pero era reverente y temerosa a Dios. Respetaban a sus pastores, iban y apoyaban en los ayunos, iban y apoyaban en los evangelismos, iban y apoyaban en las vigilias, en todo lo que se emprendía. Los pastores tenían respaldo de parte de Dios, porque el testimonio del líder influye en la congregación. Y es que cuando la autoridad de Dios está sobre el líder, la palabra será efectiva en el pueblo. Ahora quiero decirle que hay una palabra de verdad, donde el Señor remarca de que cada líder, cada pastor, cada persona que predica primero debe de predicarse en su vida para después predicar en su congregación. El Señor nos ha llamado a esto, por eso es que tenemos que ser personas de testimonio, dice la palabra.
sin ánimo de ofender a nadie, sino con el fin de compartir la palabra y de recordar los preceptos y una vida agradable delante de Dios. Quiero decirle que debemos de recordar a nuestros predicadores que ya han pasado a la presencia de Dios. Debemos recordar a esos misioneros que vinieron a poner esa palabra. Tenemos que recordar a estos hombres que sufrieron por poner esta palabra en este país. ¿A dónde estamos predicando nosotros? ¿A dónde estamos cumpliendo lo que dice la palabra? Muchas veces nos hemos extraviado trayendo muchas cosas no agradables ante Dios y los hombres a nuestras congregaciones. Muchas veces no estamos agradando a Dios por nuestro mal comportamiento, incluso aunque algunos digan que nuestro vestir no tiene nada que ver. Pues ande desnudo. Y entonces le voy a compartir la parábola de la gran boda. Dice que llegó alguien que no tenía su ropa adecuada. ¿Por qué cree que lo sacaron? Así lo mismo. Usted, aquí está en la palabra cómo debemos de andar. Aquí está, si usted quiere ser sabio o no lo quiere ser. Aquí en esta palabra está, es de dos filos, por un lado y por el otro. Así que si usted se quiere retirar un poco, esta palabra le va a recortar por todos lados. El que quiere ser salvo tendrá que escuchar esta palabra llamada la Biblia. El que no quiere escucharlo, pues totalmente tomará el boleto a la condenación. Cuando temblamos ante la palabra de Dios, dice Isaías capítulo 66:2, cuando anhelamos escucharla, es que temblamos de la palabra y decimos, Señor, sí, me estás hablando, Señor, sí, yo quizás me he extraviado, pero ahora yo quiero, Señor, ir en ti, en pos de ti, conforme a lo que está en la palabra. Ayúdame a confiar, ayúdame a volver a esta senda, ayúdame a volver al ayuno, ayúdame a volver a la oración, ayúdame a volver a encender la llama de mi fe. Avívame, Espíritu Santo de Dios. Cuando deseamos creer esta palabra, qué poderosa es en nuestras vidas, que nuestra vida cambia. Y no es que nuestra fe cambie, hermano, es nuestra fe aumenta. Porque la palabra dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero Jesús también le dijo, tened fe en Dios. Y si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y también se moverá. Muchos hemos dejado de ver a Jesús, al autor y consumador de nuestra fe, y hemos comenzado a poner nuestros ojos en las cosas temporales. Así que el Señor quiere que pongamos nuestro ojo en las cosas celestiales, que dependamos del Padre amoroso y misericordioso, nuestro Padre eterno. ¿Y cuáles son los beneficios de leer la Biblia? En primer lugar, Él nos conduce a la salvación. Cuando una persona se conduce y se conserva y busca de Dios, entonces lo hace de todo corazón. Y no es necesario a veces que muchos te estén diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, porque cuando escuchas la voz del Espíritu de Dios, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, porque a quien escucha es al Espíritu de Dios, a quien escucha es a esta palabra que te dice a tu conciencia. Hay unas cositas que tienes en tu corazón, hermana, que debes de cambiarlas. Entonces dice usted, sí, Señor, las voy a cambiar. Yo sé que no lo he hecho bien, pero ahora las voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere conducirnos a la salvación. El Evangelio de Juan 3:16 y 17, el Señor no te condena, el Señor te ama, pero el Señor aborrece nuestro pecado. El Señor aborrece todas las cosas que no son correctas en nuestras vidas y que muchas veces queremos decir, pues sí son correctas. Estamos ahora en el 2025 y en el siglo XXI. Hace 21 siglos atrás, nuestros abuelos, tatarabuelos y todos los que quedaron en las generaciones atrás, ellos no sabían mucho de letra, decimos nosotros. Pues no sabían, eran ignorantes, dicen algunos. Pero quiero decirles que en medio de toda esa situación, estos viejitos tenían presencia de Dios, tenían fuego de Dios, miraban milagros de parte de Dios, vieron cara a Dios, porque pastillas no había, medicamentos no había, pero había fuego y había palabra de Dios. Así que el Señor quiere que volvamos a esa senda
a donde estos ancianos ya no están, pero están con el Señor y fueron una palabra viva y eficaz para crear el cimiento de traer el aumento, incremento de membresías en la iglesia y comenzó a fluir el evangelio por todo Nicaragua. Ahora quiero que entendamos de que el evangelio no es de emoción, hay que orar, hay que ayunar. Algunos cristianos ya ni oran, algunos cristianos viven de una vida de apariencia, por eso se le mira por fuera la verdad, hermano y amigo, de la intransigencia, de su comodidad conforme al mundo, de que entonces no es una persona marcada por la presencia de Dios, sino que es una persona marcada por las cosas que mira afuera en el mundo y muy fácil es contaminada su mente y su vida porque ha dejado de orar, ha dejado de velar, ha dejado de congregarse, ha dejado de vivir una vida de obediencia conforme a la Biblia. Ahora se van y leen otros libros. No es malo leerlo, es bueno informarse y ampliar su conocimiento, pero el principal libro se llama la Biblia. La Biblia guía nuestros pasos, es lumbrera en nuestro camino. Cuando iban o van muchos viajeros por el camino, llevan sus lámparas Coleman, que eran las lámparas viejitas que utilizaban en los caminos. Algunos no había dinero para comprar estas lámparas Coleman porque eran caras. ¿Sabes qué hacían? Llevaban mechones de ocote. Ahora quiero decirte cómo es la palabra. La palabra es una antorcha en nuestras vidas. Hoy estamos recibiendo acá en Jinotega la antorcha, va a pasar por acá en celebración de la independencia, en señal de que llegó la luz a Centroamérica, reconociendo de que impactó la independencia en toda Centroamérica. Hoy pasa esta antorcha por acá, entonces quiero preguntarte, esta antorcha llamada la Biblia, ¿cuántas veces o cuántos días pasa en el mes por tu vida? No solo debe de pasar la antorcha de la independencia por acá, sino también debemos de generar independencia en nuestras vidas y depender de la Biblia, la palabra de Dios, donde el Espíritu de Dios traerá la libertad a nuestros corazones a través de su palabra. Volvamos al principio, volvamos a la senda antigua, volvamos a la palabra, a leer la Biblia, nos vamos a hacer sabios. El Señor nos da sabiduría. Salmo 119, 130 nos dice el Salmo de esta forma. Y es que el Señor amonesta nuestras vidas cada día. Yo quiero decirle que cada día que leo esta Biblia, hay textos nuevos que voy viendo que quizás lo había pasado de rapidez y ahora los puedo analizar de otra forma yo. Diciéndome el Señor, es momento que tome esta palabra en tu vida. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, el Señor nos da sabiduría, pero cuando leemos la Biblia, nos da gozo. Nada que leamos puede brindarnos tanto deleite como la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mayor deleite para el corazón de aquellas personas que están abatidas, atribuladas, porque cuando llega el poder de Dios a través de la palabra, en el nombre de Jesús se destruye toda artimaña del diablo y el enemigo tiene que huir, porque a través de la palabra de poder, a como Jesús en el momento que fue llevado en el espíritu, que estaba en ayuno, el enemigo llegó y le dijo, oh, pues convierte estas piedras en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que es la palabra de Dios. Ahora puedes entender entonces cuán poderosa es la palabra, que cuando resistimos a nuestro adversario, él tendrá que huir, porque la palabra de Dios es martillo, dice Jeremías. El martillo sobre todo aquello que está flojo, el martillo clava y clava hasta que llega al final ese clavo o a cómo lo va a dejar. ¿Por qué? Porque necesita restocar, necesita poner este clavo en su lugar. Así es la palabra, es el martillo que sacude nuestras vidas dándonos la forma que el alfarero también quiere dar al barro. Somos ese barro en la mano del alfarero y la palabra
nos da gozo a nuestra vida, aunque estemos probados, y nos brinda deleite, aunque estemos en la prueba, en la tribulación, en la enfermedad, y nos da paz, porque pertenecemos a Jesucristo, porque Él nos ha cambiado, porque Él nos ha dicho en esta palabra la siguiente porción bíblica. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El Señor nos dice que vamos a tener dificultades, adversidades, luchas, persecuciones, pero Él dice que bienaventurados somos cuando persigan sin ninguna causa, pero que lo hagamos o estemos haciendo las cosas de Él. Ahora quiero que vayamos y miremos esta paz que nos dice que Jesucristo la da a nuestra vida. En el problema ten paz, en la enfermedad tenga paz. Y usted puede decir, hermana, ¿cómo puede decir esto? Sí, vas a estar atribulado, pero ten paz, porque la paz genera fe, y la fe cree de que Dios en cualquier momento de esta tribulación te va a sacar de ese hoyo donde te encuentras. Hemos pasado muchas situaciones difíciles, enfermedades, tribulaciones, muchas situaciones. Y por acá te puedo comentar que Dios nos da la victoria sobre toda dificultad que pasemos en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que está a nuestro alrededor. Así que la paz no se puede perder por una enfermedad, por un problema, por un trabajo, por cualquier cosa. No pierda la paz. La paz que el Señor le ha dado a su vida le inducirá a que siga creyendo que Él traerá nuevamente la bonanza a su vida, no importando la situación que atraviese. La palabra de Dios es eterna, Isaías 48. Entonces podemos confiar de que el Señor habla a nuestras vidas a través de esta palabra, porque esta palabra no es lo que dicen allá afuera. Algunos dicen, el papel aguanta la letra que le pongan, pero esta palabra no, esta palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Esta palabra te hace llorar, esta palabra te quebranta, esta palabra te redarguye, esta palabra te dice, Jehová pondrá pan sobre tu mesa y el pan llega a tu mesa. Aquí te dice, yo soy tu sanador y por la tarde tú estás sano de toda enfermedad. Porque si tú lo crees en tu corazón, Él te acudirá en el momento más difícil de la prueba. Él transforma nuestras vidas a través de la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta palabra debe de ser atesorada en nuestro corazón. Cuando usted ha decidido ser diferente a todas las personas que están a su alrededor, no es porque usted quiera, es porque la palabra le insta, es porque usted tiene dentro de su cuerpo un gen, un ADN diferente al de muchas personas que están a su alrededor. Es porque Dios en una madrugada se le reveló a usted y le dice cómo usted debe andar delante de Él. Entonces la palabra de Dios me exhorta y me dice de que hay libertad en Cristo, pero no libertinaje. Que hay gozo en Cristo y que debo de vivir una vida regocijada en Él, no importando las circunstancias y no diciendo, pues yo ahora tengo trabajo, tengo un carro, tengo tal bendición, ahora sí voy a la iglesia. Y entonces cuando llega la prueba y ya te enfermas y se dañó el carro o se perdió el trabajo, bueno, ya no voy. No, el Señor no es de personas de doble ánimo. El Señor quiere que tu corazón sea en las buenas y en las malas aprendas a adorar a Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, dijo Job. Así que usted y mi persona alabemos a Dios en todas circunstancias. Gocémonos en todas circunstancias. Y el apóstol Pablo dice, aprended a tener contentamiento. Así que cuando llegan las vacas gordas a tu vida, ahorra, economiza, no gastes en lo que no es pan, amado hermano, para que cuando llegue el momento de escasez usted tenga de qué depender, pero también en primer lugar sea el Señor de los cielos y de la tierra el centro de su vida, que cause el impacto de esa fe para sostenerse en tiempo de tempestad. Así que el Señor le dice, no temas,
Pedro iba caminando sobre las aguas y sale de la barca, pero siente que se va hundiendo. Así muchos pueden sentirse el día de hoy, pero esta palabra, la Biblia, es transformación, es cambio. Y el Señor te dice, no temas, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. Así que piensa, amado hermano, esta palabra, a como la miras acá, hay de diferentes traducciones, pero toda se llama la Biblia. Una de las recomendaciones principales que te voy a dar es que leas la palabra de Dios y al comenzar el día lee el Salmo 25, el Salmo 4, el Salmo 5. Cuando estés despierto en esta mañana y cuando te vayas a acostar a dormir, lee el Salmo 4, el Salmo 7, el Salmo 8. Esta es otra manera de interactuar con la palabra. Tú puedes tomar una hoja y escribir al menos un salmo cada versículo, 2 versículos y memorizarlo, porque hay diferentes formas de memorizar la palabra. Unos tienen una memoria muy abierta y sus neuronas frescas y rápidamente absorben la palabra y se queda el texto bíblico. Pero otras personas ya no les permite la memoria esto y tienen que escribirlo a veces hasta 3 veces una porción bíblica para poder memorizarla. Así, amado hermano y amigo, si usted está interesado en aprender de la palabra, comience a leerla, comience a saborear la Biblia. Es poderosa. La Biblia te da ánimo. La Biblia te levanta. Cualquier desalentado, vaya, lea la Biblia, porque en esta Biblia yo he encontrado palabras que en los momentos de crisis, de dificultad, de desánimo, de desaliento, de aflicción, de enfermedad, aquí en esta Biblia he encontrado palabras que me han levantado y Dios se ha revelado a mi vida a través de esta palabra y a través de los sueños. Dios bendiga tu vida, amado hermano y amado amigo. Para mientras vamos a orar y nos vamos a ir despidiendo y después que te dará una alabanza que se llama Rayo Fugaz, mientras lo busca nuestra hermana Marilyn. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Gracias porque esta palabra es cambio, es transformación. Que muchos hoy quieran tergiversar esta palabra, la palabra que se escucha correctamente y se vive una vida de obediencia, no vuelve vacía. Hace cambio, hace transformación. Y el que quiere ser salvo tiene que escuchar la palabra de Dios correctamente, corregirse, dejar atrás este mundo que lo persigue, porque con este mundo en su vida no podrá entrar al reino de Dios. Así que todo cristiano que quiere entrar al reino de Dios tiene que despojarse, porque esta Biblia no es engaño, esta Biblia es poder, es cambio, es transformación. Pero el que no quiere dejarse transformar, Señor, en aquel día no aparecerá en el libro de la vida, y ahí será donde muchas personas creerán que están en el libro de la vida, pero por no haber cambiado y no haber escuchado la palabra correctamente, muchos no aparecerán en ese libro de la vida. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, es transformación, es cambio. Es el momento de que nosotros cambiemos y renovemos nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en la oración, en una vida de consagración, en una vida de decir no al pecado, no a los deseos mundanos, no a todo deseo de la carne. Ahora, Señor, ministra nuestras vidas. Levántanos, renuévanos, redargúyenos a través de tu palabra, a través de tu poder, a través de tu unción, a través del fuego de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Llénanos de ese fuego, llénanos de esa presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, que los que han de ser salvos escuchen tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a dejar la alabanza Rayo Fugaz en la voz de Gladys Muñoz.
celestial calma completamente el ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado. Ámale como a nada en el mundo, búscale. En el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale.